la sesión de hoy, que es la tercera, del homenaje del profesor Álvaro López Toro, con el tema la contribución de él al desarrollo. Van a participar Alfredo Sarmiento y Rodolfo Heredia, y la sesión va a ser moderada por Clemente Forel. Tiene la palabra Clemente. Muchas gracias Edgar. Bueno, tenemos una sesión tremendamente interesante por las personas que participan en ella. Por una parte tenemos a Rodolfo Heredia, él es sociólogo, especializado en demografía en la Universidad de Princeton, precisamente, donde estudió el profesor Álvaro López, magíster en sociología y candidato al doctorado de la Universidad de Chicago. Yo lo recuerdo mucho, primero porque era de los grandes en el liceo francés cuando yo era un pelado de kinder en ese colegio. Tú te graduaste allá finalmente, ¿cierto? En el liceo. Y después dejé de verlo muchísimos años hasta cuando era el director de la Corporación Centro Regional de Población, y era huésped de unas tertulias inimaginables sobre los temas más diversos que ustedes se puedan imaginar, junto con Manuel Ramírez, junto con Álvaro Reyes y con Bernardo Kugler. Eran, digamos, pues los huéspedes de muchas tertulias. Allá hicimos la lectura del libro de Morishima sobre la economía de Marx, con Salomón Kalmanovitz y con Luis Jorge Garay y con todos los economistas de allá del Centro Regional de Población, y era un centro de pensamiento extremadamente avanzado. Posteriormente también era un sitio de reuniones donde hacíamos pues muchísimas actividades. Entonces no es solamente que ocupó ese cargo, sino que fue un huésped de las tertulias más interesantes tal vez de la década de los 70 por economistas. Ha sido profesor de las universidades Javeriana, Externado de Colombia, de los Andes y de la Universidad Nacional de Colombia, consultor de Naciones Unidas y del Banco Mundial, y tiene muchas publicaciones, sobre todo en temas de población, salud, planificación familiar, cambios demográficos. Bueno, tenemos también a Alfredo Sarmiento Gómez. Él viene ahora hacíamos cuentas de que él venía de la otra orilla, de la orilla de la filosofía, economista y filósofo del Seminario Mayor de Bogotá, magíster en Economía de los Andes, doctor en Economía de la Universidad Erasmo de Rotterdam, investigador y director de programas sociales, profesor de Andes y Javeriana y Externado, y fue director de la misión social del PNUD. Creo que él también asistía a esas tertulias allá en el Centro Regional de Población. Exactamente. Y director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, PNUD, con el DNP por varios años. Tiene muchísimas publicaciones, aquí mencionan entre otros temas desarrollo humano, educación, planeación, ahorro y deuda social, pero yo le conozco muchas más sobre muchos temas, educación, bueno, en fin. Bueno, y el tema pues es el profesor Álvaro López Toro, y más concretamente los aportes en el desarrollo económico y social. Tuve que confesarle hace unos minutos a Rodolfo Heredia que no había leído el libro que él editó sobre López Toro.
Tampoco tuve en mi vida el placer, a pesar de que sí, mucho el interés, pero nunca tuve ocasión de conocer a Álvaro López Toro. Sin embargo, lo que sí leí mucho en esa época, en comienzos de los 70s, y después para preparar esta presentación, muchos comentarios, reviews en revistas académicas internacionales del libro donde se publicó su tesis de grado. Y lo leí porque estando una vez pues estudiando allá en Estados Unidos, vino el profesor Paul Samuelson a la universidad, pocos días después de haber recibido su premio Nobel, o sea, por allá como en el 72 o algo así, o 73, y Paul Samuelson le dio por dedicarse después del premio Nobel a la demografía. Y Paul Samuelson citó, dijo, les voy a citar aquí en este punto el teorema de un investigador, de un economista colombiano, que es Álvaro López Toro. Y entonces cuando dijo colombiano, todos mis compañeros me miraron y yo, además de sacar pecho, me tocó bajar un poquito la cabeza con timidez porque no sabía yo quién era el profesor López Toro. Entonces me dediqué a leer cosas sobre los teoremas de él, algunas cosas, algunos comentarios sobre eso, y donde hacían unos comentarios sobre el trabajo de él, y me di cuenta de algo que creo que Rodolfo no está de acuerdo conmigo, y es que, fíjense, por esa época en una universidad norteamericana en economía, tú no te graduabas si no era usando teoremas de punto fijo. Era la moda en ese momento. ¿Qué había pasado? Había pasado que recientemente, en los años inmediatamente anteriores, en economía la demostración de la existencia del equilibrio general se había hecho con unos métodos muy parecidos a los de álgebra lineal. Y había, no recuerdo exactamente cuál fue el economista que hizo esa demostración, pero había unas críticas muy fuertes, particularmente de matemáticos, que decían, ahí no hay ninguna demostración, eso no es una demostración de la existencia del equilibrio general, que es, pues como ustedes lo saben, la piedra angular de la economía neoclásica. Entonces, Arrow, el profesor Kenneth Arrow y Debreu lograron lo imposible hasta ese momento, que era una demostración rigurosa de la veracidad matemática sujeta a sus supuestos. Obviamente todo lo demás lo cuestionamos, pero matemáticamente tiene toda la viabilidad utilizando el teorema de punto fijo de un matemático que se llamaba Brauder. Muy simultáneamente, John Nash, el famoso, pues el de la mente brillante de la película, también demostró la existencia de equilibrio de él era experto en teoría de juegos, no habló de equilibrio general exactamente, pero sí la existencia del equilibrio que hoy llamamos equilibrio de Nash, que es un equilibrio donde las personas que participan juegan estratégicamente por diferencia con el equilibrio general, donde los actores no piensan estratégicamente. Y en ese momento se convirtió en la moda de todos los departamentos de economía de Estados Unidos, que el que se quisiera graduar tenía que usar un teorema de punto fijo. Y eso fue un poco, aunque la historia anecdótica pues la hemos escuchado aquí en las sesiones anteriores, es distinta con el desafío que le hizo el profesor de que se graduaría con esa demostración.
realmente en esa época era imposible graduarse sin usar un teorema de punto fijo. Y eso fue lo que hizo Álvaro López. Él hizo para la demografía lo que Arrow y Debreu habían hecho para la economía. Entonces demostró que cuando las tasas de nacimiento eran constantes y las tasas de mortalidad eran constantes, la distribución etaria de la población tendía hacia una misma distribución, siempre independientemente de la historia anterior de esa población. Entonces, ese es digamos, como el inicio de esta persona, pero después entonces aplicó esto a Colombia, hizo estudios de carácter social, muy criticados por algunos de los expositores que hemos tenido acá en tiempos recientes, en particular en la pasada reunión por Meisel, Adolfo Meisel. Le hizo unas críticas bastante fuertes, diciendo Álvaro López Toro es lo mejor que se ha escrito, lo que él escribió sobre Antioquia es lo mejor que se ha escrito sobre la leyenda rosa de Antioquia, ¿no? Pero es una leyenda rosa, y nos mostró pues sus argumentos bastante sólidos y bastante desafiantes. Entonces vamos a darle en primer lugar hoy la palabra a Rodolfo Heredia para que nos cuente, pues, ojalá no sea solamente sobre sus aportes al desarrollo económico y social, sino también sobre sus vivencias comunes con el profesor Álvaro López Toro. Bueno, Clemente, muchas gracias por la introducción, y creo que casi agotaste el tema, de tal manera que me va a quedar bastante complicado agregar algo respecto a lo que ya ha dicho Clemente en forma muy sabia. Lo que va a tratar básicamente, creo que el tema que me proponen, o que nos han propuesto, que es mirar sobre el impacto o los aportes sociales y económicos del doctor López, es bastante complejo. De hecho, yo sí creo personalmente, debido a que obviamente trabajé su obra y la trabajé analíticamente, que sería muy importante hacer una reflexión alrededor de lo que ha sido demografía en Colombia, porque es uno de los grandes temas que generó debate. El debate fue bastante álgido y trataré en alguna forma de tomarlo como trasfondo de esta presentación, pero el debate demográfico fue muy crítico en Colombia. Lo que ustedes hoy en día, la sociedad colombiana acepta como natural en el procedimiento de desarrollo y la utilización de métodos anticonceptivos y la utilización de instrumentos de control a distintos niveles, fue un enorme debate debido a las diferencias ideológicas particularmente de la época. Entonces quiero comenzar sencillamente diciendo que trataré básicamente de hacer algunas anotaciones sobre algunos de los aspectos que trae el libro concretamente, para a partir de esas notas ver qué ha pasado en Colombia con respecto a esas propuestas que hizo eventualmente Álvaro. Entonces no hay duda que uno de los grandes temas de preocupación a mediados de los 60 y 70 gira alrededor del comportamiento demográfico no solamente de Colombia sino del mundo. Y veremos más adelante un poco, cuando haga una pequeña reseña hacia el final, de lo que fueron las reuniones internacionales para abocar el tema. Hoy en día sigue siendo un momento crítico. La población del mundo está llegando a 6.000 millones y está llegando a 7.000 millones, y hay una gran preocupación hoy en día dentro del contexto del medio ambiente y la sostenibilidad del mundo como un todo. Entonces la idea en esa época, mucho más críticamente que ahora, de generar políticas explícitas de población fue un punto crítico. No hay duda de que la sociedad colombiana en particular tuvo posiciones bastante importantes al respecto,
en donde la solución que se dio finalmente casi que fue ajena al mismo debate. Es en este periodo 60-70 en donde aparece en Colombia y empiezan a florecer realmente en el campo demográfico las actividades y las instituciones. Colombia tiene una ventaja muy grande respecto a otros países en el momento de arranque, y es que propone para abocar el problema un modelo integral interdisciplinario. Para abocar el problema que estaba propuesto en ese momento por las fundaciones internacionales, Colombia propone la participación de 3 entidades muy interesantes en el país y muy importantes. A la Universidad de los Andes, en Economía, a la Universidad Javeriana en Sociología, y a ASCOFAME, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, en la parte médica. Esa unión, que era tremendamente poderosa, puedo considerarla, y creo que no me equivoco al considerar que ha sido única en el mundo como propuesta para abocar el problema demográfico. Lo que ocurrió después es ya muy complejo en el tiempo, porque realmente la entidad que termina defendiendo o participando activamente en forma interdisciplinaria es la entidad ASCOFAME, que es una entidad médica. Y son los médicos en realidad que tienen la batuta no de la acción que la hace Profamilia, sino del estudio interdisciplinario que después se convierte cuando uno de los directores de ASCOFAME resuelve que solamente ASCOFAME trataría la parte médica, en que abandonamos la parte interdisciplinaria y se crea la Corporación Centro Regional de Población en los años 70, a principios de los años 70. Entonces el ejercicio de mirar un poco el aporte y la obra de Álvaro López Toro, yo creo que tiene como 2 dimensiones importantes. Una, reconocer que Álvaro de alguna manera solamente hasta el final participa de ese debate. Álvaro es en cierta forma un académico que se proyecta sobre problemas específicos de población y solamente hacia su madurez de producción, porque él muere muy temprano, aboca el problema integral de desarrollo y población. Pero antes de eso, y como vamos a ver un poco, Álvaro se preocupa es por problemas concretamente técnicos dentro del campo de la demografía. Es su disciplina, y en cierta forma, podríamos decir, lo hace casi ignorante de los desarrollos sociopolíticos del área latinoamericana. Así es de que mis experiencias en el campo demográfico va a ser un poco a partir de haber dedicado parte importante de mi tiempo a ese campo y de haber de alguna manera tratado de rescatar, haber participado y rescatado la obra de Álvaro López Toro. Tal vez una segunda mención es que yo creo que la demografía es un campo, curiosamente, por acaso colombiano, no de otros países, en donde su estatus no es muy importante. El demógrafo es como un poco mal visto, ni siquiera sabe qué es eso. Cuando yo estaba en México me contaron una anécdota que obviamente es de mexicano porque menciona a Zapata, y es que en alguna ocasión llegaron a la tienda de campaña de Zapata y le dijeron, señor, hay un demógrafo afuera. Y dice, mátenlo. Entonces cuando sale Zapata y dice, ¿quién mató a este señor? Dice, no, es que ese es un demógrafo. Es decir, en cierta forma lo que quiero notar es que, y desafortunadamente tiene implicaciones, es que la demografía en su desarrollo no tiene como gran apoyo desde el punto de vista de goodwill. Ser demógrafo es como poco interesante y es mucho más interesante obviamente ser economista que ser demógrafo. De hecho, si ustedes ven el título de la sesión nuestra, lo invirtieron con respecto al libro. El libro se llama Demografía y Economía y aquí se llama Economía y Demografía. Obviamente por razones obvias de la academia, sin lugar a duda. Pero eso nos da también un trasfondo, y un trasfondo del devenir en Colombia del problema demográfico. Y es lamentable. Colombia logra, para mi gusto, en los años, es decir, en los años 70, 80, casi hasta los 80,
logra un desarrollo en el campo demográfico supremamente importante. No solamente desde el punto de vista de evocar problemas, sino desde el punto de vista teórico. Haber desarrollado cosas como el modelo CERES, por ejemplo, que es un pilar realmente mucho más importante que lo que fue el modelo Bachelet, por ejemplo, de Naciones Unidas, es un hito realmente de desarrollo por el tipo interdisciplinario de personas que abocaron y trabajaron en el tema. Pero Colombia, en ese momento, ni Brasil ni México estaban interesados en hablar de problemas demográficos. México se discutía que ni siquiera tenía migración a los Estados Unidos, como le pasó después a Cuba, que no tiene el fenómeno migratorio porque políticamente no es interesante aceptarlo. Y Brasil no estaba muy interesado realmente en el tema demográfico. Hoy en día México y Brasil mantienen entidades e instituciones dedicadas exclusivamente al estudio demográfico con gran peso y gran importancia de ese campo. Bien, yo quisiera también como trasfondo realmente indicar algo sobre el libro de López, el libro que fui responsable de iniciar la recolección de la obra de López Toro. Ya ustedes han oído la semblanza de López y han tenido oportunidad de escuchar el contenido, así de que no me voy a referir únicamente a esos aspectos ya en el sentido. Pero es importante anotar lo siguiente. El libro sobre demografía y economía se publica en 1991 y esto son 15 años después de haberlo tenido listo. Es decir, cuando López muere, cuando López desaparece del ámbito profesional y de este mundo, inmediatamente o casi inmediatamente me preocupo por rescatar la obra de López Toro. Me parecía que era fundamental hacerlo en ese momento. Entonces iniciamos unas actividades que después se concretaron con el Banco de la República, concretamente, para poder financiar ya la publicación del libro. Entonces entramos en recoger toda la información que pudimos y que teníamos conocimiento de la obra de López Toro, incluyendo la obra en inglés, que había que traducir, obviamente, y la traductora de esto fue Franca Casazza, que era una de las investigadoras de CRP. Después Estela de Pfefferbaum revisó esa traducción muchos años más tarde. Entonces pasan una enorme cantidad de tiempo antes de que se conozca la obra de López. Y en ese tiempo, en Colombia ocurren las transformaciones más importantes demográficas. Y eso es lo que le pasa a López, paradójicamente. Una persona que atiende todos los problemas en su forma más amplia y con más detalle, es víctima de la transformación demográfica del país. En el sentido de que todo lo que él dice, en gran parte se pierde y se ahoga en alguna forma por la forma en que se comporta políticamente y se comporta en comportamiento del país frente al componente demográfico. Cosas que no conoció López. Y desafortunadamente, para López, que muere en el año 72, a los 40 y ¿cuántos años que muere? A los 43 años. No tenía 44 años López cuando murió. López no conoce ninguno de estos resultados, ni convive concretamente con las transformaciones, tanto de acción como de resultados de transformación demográfica. De López quedan, obviamente que la figura de López sí es muy importante. La obra de López, es decir, como persona, como investigador, consciente, disciplinado, es decir, con su disciplina y con su enorme capacidad, es un hito dentro de la capacidad colombiana. Por eso uno se pregunta también con sorpresa, ¿por qué López deja la universidad? ¿Por qué López de alguna manera se ve obligado a dejar la universidad para irse al Banco de la República? Es cierto que Pacho Ortega, que era el director, el gerente de la Banca de la República, había una gran afinidad con López. De hecho, entre Wiesner y Ortega se peleaban la paternidad de haber traído a López a Colombia. Pero él se va a un campo que no era su campo, es decir, que no era su campo, para mi gusto, profundo de desarrollo, y pasa como al otro campo de consultoría,
que sí había sido parte de su trabajo, evidentemente, en su vida profesional. Entonces la pregunta es, ¿cómo pasan tanto tiempo para que se publique la obra de López? ¿Y cómo perdió actualidad y perdió acceso a lo que llamaríamos, obviamente, uno de los elementos importantes de conservar el conocimiento, que son los estudiantes, que es el grupo de personas que adquieren el nuevo conocimiento y tienen acceso a López, por consiguiente, porque tenían el libro? Hoy en día, yo no sé ni siquiera si se conoce a López. Yo no sé si la gente sabe quién es López Toro. A veces he preguntado y me dicen, ¿López qué? ¿Sí? Entonces no quiere decir que el conocimiento de López en su producción, con su seriedad y con su capacidad intelectual, quedó en manos de algunos pocos que fueron sus estudiantes y participaron y coparticiparon de su trabajo. Mucho tiempo. Ahora estamos a 45 años de la muerte de López, es decir, lo cual es muy meritorio para nosotros, pero debo decir que cuando se publicó el libro, hace 15 años, el Centro Regional, la CCRP, se reunió con los Andes para hacer un homenaje a la publicación del libro. Creo que asistimos 6 personas, porque ya López no se conocía. Es decir, López, siendo uno de los hitos realmente intelectuales del país, lamentablemente, y yo creo que esto también es una enseñanza para reflexionar mucho sobre el mismo tema de qué le pasa a personas con esa capacidad tan grande y cómo reacciona el país frente a esas capacidades y a esas personas. Bien, las notas que voy a traer básicamente van a seguir el orden que le di al libro. Cuando yo miré el libro, cuando miré la obra de López, para hacer el libro concretamente, para ordenar el libro se ordenó no por razones aleatorias, sino porque una de las cosas que me llamó profundamente la atención es cómo un López matemático se iba convirtiendo en un López social. Es decir, cómo la sensibilidad de López se fue moviendo en el tiempo hacia una sensibilidad social, a abocar el problema que realmente estaba detrás del planteamiento básico de demografía, la necesidad de controlar los tamaños demográficos de la población, dado dadas las investigaciones que se habían hecho hasta ese momento o los resultados que se disponían de esto. Entonces, dividí el trabajo de López primero en un campo de demografía matemática. Realmente el hito más importante y por lo cual López es conocido internacionalmente, y hoy en día entiendo que dentro de la teoría del caos se menciona a López por el problema de la pérdida de memoria de un organismo, que es su trabajo básico, es citado y es trabajado internacionalmente. Los modelos de López se modificaron internacionalmente y hoy en día se resuelven mucho con matemáticas mucho más sencillas de las que utilizó López. Acá en Colombia la única persona que realmente entendía ese proceso fue Luciano Mora Osejo. Creo que Luciano Mora, hay varios en la Universidad, estuvieron varios en la Universidad Nacional, y él en particular fue una persona muy afín a López, muy cercano a López, tanto que del único trabajo que posiblemente conozco yo de la aplicación distinta a la de López en poblaciones estables es de la de Luciano, cuando lo trató de hacer para Manizales o trató de enseñar el fenómeno de Manizales. Entonces, Luciano desafortunadamente no está, porque hubiera sido apasionante oír realmente a Luciano en su discusión de cuál es el aporte realmente de López y cómo trasciende López internacionalmente. López trasciende internacionalmente por su trabajo sobre poblaciones estables. Entonces, la primera parte fue separar la demografía matemática como un campo especial, y allí cabe el primer trabajo de López, que es los diagramas de Alexis, sobre el cual haré algunas implicaciones. Después está el paquete completo de variables demográficas, que es uno de los trabajos que López se proyecta sobre el conocimiento demográfico del país, que era tremendamente deficiente. En esto también hay que involucrar a una entidad como CELADE, concretamente a Carmen Miró, que empieza a movilizar recursos para realmente detectar qué es lo que está pasando en demografía en América Latina.
la visión que se tenía en América Latina y en particular en Colombia, que estábamos creciendo muy lentamente, que el país crecía a unas tasas muy bajas de crecimiento poblacional. Es el ADE y López los que develan realmente el drama, entre comillas, del crecimiento colombiano, que lo comparte con América tropical, que es un crecimiento del 3.1% anual, que es un crecimiento quizás de los más altos que se han conocido en ese momento. Y implicaba duplicación de la población muy rápido, con gran celeridad, y por lo tanto adquiría también particular interés el manejar el problema demográfico en el caso colombiano. Entonces las variables demográficas de López se lanza sobre ese problema y obviamente con su capacidad y la aplicación de técnicas especiales, especialmente poblaciones estables, logra resolver problemas que tienen que ver con la cuantificación correcta de la fecundidad y mortalidad y los tamaños poblacionales del país, especialmente para los censos 51 y 64, que habían sido manejados por un holandés que había tomado los registros de Colombia y daba unas tasas muy bajas de desarrollo. Y el último tema, que yo creo que es posiblemente el tema que nos acerca más a lo que podríamos ser el impacto o el aporte de López, es lo que denominé desarrollo y demografía. Es allí donde López, después de lo que podría llamar su indiferencia o su distancia con la relación y con el problema demográfico de América Latina y Colombia, se inserta como parte integral de ese problema y comienza a reflexionar a través de modelos más o menos complejos sobre el problema de realmente qué quiere decir en América Latina la utilización de políticas de población y en qué medidas son válidas o no son válidas. Y esto abre un espacio muy interesante, espacio que, como veremos, yo creo, se ha perdido o no se utiliza a veces necesariamente dentro del análisis contextual de las cosas. Quizás vale la pena siempre anotar y volver a contarles a ustedes por qué hicimos la tarea de revisar el trabajo de López. Igual es sencillamente lo que dice la introducción general. Lo que quisimos hacer, y personalmente quise hacer, acometer la difícil tarea de editar la obra científica de Álvaro López, lo hicimos ante todo como una expresión de afecto y de admiración por el profesor y amigo que había logrado aglutinar a su alrededor, por su gran capacidad académica y profundo humanismo, a todos aquellos que nos encontrábamos comprometidos en el desarrollo de la disciplina de demografía. La necesidad de hacer trascender en el tiempo el aporte de los colombianos hasta el momento hacía pensar que de manera más integral y sistemática había que pensar en el campo de la demografía. Él se preocupó en profundizar sus posibles interrelaciones con el proceso de desarrollo socioeconómico de nuestros países latinoamericanos. Eso creo que resume de alguna manera lo que fue la posición y el interés de mirar la obra de López, no solamente desde el punto de vista técnico, que fueron sus primeros años de desarrollo, sino de ese concepto integral que busca López para decir, reflexionemos. Obviamente una cosa fue reflexionemos y otra cosa lo que ocurre realmente. Y yo creo que el campo de la demografía sería uno de los campos más interesantes de investigación de cómo un problema particular genera posiciones claras a través de un desarrollo gubernamental y a través de un desarrollo social. Allí se esconde en particular porque tiene como principio y fin, tiene como el punto inicial y el punto final en donde uno podría trabajar muy bien los elementos que afectan definitivamente lo que es el transcurso de una idea y cómo esa se convierte en acción concretamente en un país específico y quiénes son los actores que participan en ese proceso. Creo que eso sería apasionante. Obviamente ya ni hay fondos ni hay interés para hacerlo, pero sería apasionante lograrlo hacer, evidentemente. Entonces voy a referirme ahora, dentro de esos 3 capítulos, a algunos aspectos que considero importantes dentro de la obra de López. El primer tema es sobre el diagrama de Lexis. Pero el diagrama de Lexis tiene como para mi gusto, tiene como dos interpretaciones. Una es la matemática, en donde lo que hace López es realmente revisar
lo existente hasta ese momento, desde el punto de vista del diagrama de Alexis, y lo ajusta, es decir, hace unas propuestas de ajuste para que ese ajuste, cuando uno utiliza el diagrama de Alexis, sea más adecuado y más correcto. Pero ¿qué es lo interesante del diagrama de Alexis? Porque el problema es cuáles son las implicaciones interesantes del diagrama de Alexis y si hemos hecho algo con respecto a eso. El diagrama de Alexis es interesante porque permite la creación de cohortes reales. Y esto es una cosa apasionante. Trabajar en cohortes reales desde el punto de vista demográfico no es trabajar con cohortes sintéticas. Cuando uno trabaja con el censo, trabaja con una cohorte sintética. Es decir, uno trabaja con la experiencia que representa el censo de distintas generaciones. Es un resumen, en cierta forma, del comportamiento nacional, pero mirándolo con distintas generaciones. El diagrama de Alexis permite crear las cohortes sintéticas, que es el comportamiento de un grupo de población que nace en el mismo tiempo o que tiene un efecto en el tiempo, en el mismo momento, como nupcialidad, por ejemplo, también, y la persigue en el tiempo. Es decir, la persigue trascensalmente, no la persigue en el censo, sino trascensalmente. ¿Y qué es lo interesante? Lo interesante es que los cambios que generan las cohortes son los que potencialmente generan los cambios importantes en la estructura. Entonces, uno se pregunta, ¿y en Colombia uno diría, en Colombia los cambios demográficos fueron tan críticos, debieron de haber llamado la atención para trabajar con cohortes reales? Que yo sepa, nunca se ha hecho en Colombia un trabajo con cohortes reales, sino se sigue trabajando con cohortes sintéticas. Y eso permite o dificulta un poco lo que llamaríamos la proyección del comportamiento demográfico colombiano a futuro, porque los cambios han sido realmente violentos y muy importantes en los periodos posteriores a los años 60. Entonces, yo no conozco ningún trabajo que en Colombia se haya preocupado por manejar las cohortes reales. El segundo trabajo importante que aparece allí es el de ergodicidad, es decir, ese problema de que una estructura demográfica. Perdón, ¿me pasas la primera diapositiva? ¿Quién es el genio que maneja el aparato? Ya viene. Que ya viene, dicen. Lo estamos importando. Está bien. ¿Me pasa la primera, por favor, que debía ser la que está como detrás de mí todo el tiempo? Ahí está. Es que ese López en colores. Ustedes han visto en López en blanco y negro, pero aquí lo tienes en colores, que me parece que es un poquito más atractivo tener a López en colores. Pero quería entonces que pasara la primera. Cuando hablamos entonces del problema interesante, o muy importante que aboca López, que es el problema de la ergodicidad y que tiene que ver obviamente con el concepto de poblaciones estables, es el reto que le plantea André Cole a López, porque André Cole existía desde principios del siglo XX la posición de Lotka sobre la conjetura de que ocurría que bajo condiciones constantes de fecundidad y mortalidad había que trabajar primero el tema mirando no solamente la fecundidad total, sino la fecundidad específica. Y segundo, que se perdía la estructura, se perdía la memoria de la estructura original y se convergía en una estructura estable. Entonces, cuando yo les muestro esa gráfica, es para que ustedes vean por qué López saca la conjetura de la condición estable de Colombia entre los dos censos. Es que las estructuras son iguales. Y es evidente que la suposición es que tenía que existir entonces un comportamiento, ¿sí?, de fecundidad especialmente, porque la fecundidad es mucho más fuerte que la mortalidad, constante en Colombia durante ese periodo, que es el periodo 51-64. Y eso le permite a López aplicar su teoría
concretamente al caso colombiano y derivar de allí una serie de conclusiones muy interesantes, obviamente respecto al tamaño de la población, al comportamiento de la fecundidad, mortalidad y al crecimiento. Pero ¿qué pasa realmente después de esto? Es que López, paradójicamente, no supo nunca que cuando él estaba escribiendo, la fecundidad en Colombia estaba cayendo. Los trabajos que se hacen posteriormente con CELADE, se hacen en Escofame, con Elkins especialmente, muestran que en los años 60, a mitad de los 62, 65, la fecundidad en Colombia comienza a caer dramáticamente. Y Colombia termina reduciendo la fecundidad en un término mucho más corto, obviamente, como anotaré después, de lo que pensaban los grandes capos de la demografía y se había generado como concepto general en el país, de que este país no lo cambiaba nadie, de que este país era un país que no iba a cambiar su fecundidad por muchos esfuerzos que hiciéramos. Entonces el trabajo de poblaciones estables obviamente pierde total actualidad, que era uno de los grandes temores que tuvimos cuando hicimos el libro, que había que rescatar ese trabajo de López para que quedara como un antecedente importante de un aporte mundial, porque el aporte de López es haber demostrado que una conjetura que tenían personas muy importantes en el campo, como fue Lotka y Dublin, o que tenía Cole, realmente se podía demostrar matemáticamente. Entonces su trabajo, que repito, internacionalmente ha tenido mucho más eco que nacionalmente, para propósitos del país se desaparece, si no tiene sentido volver a hablar de poblaciones estables. Puedes pasar la siguiente. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, aquí no hay ningún parecido con lo que tenemos. Puedes pasarme la siguiente también, por favor, que es más clara. Este es el país ahora. Un país que empieza a tener su estructura de población en la forma de cebolla, como dicen los demógrafos. Es decir, un país viejo. Y esto es otra cosa que el país tampoco quiere entender. Y es uno de los grandes temas demográficos en donde el último trabajo que yo tengo es del Ministerio de Educación, de Salud, perdón, en el 2002, en donde abocan el tema en forma muy agregada, cuando ya se había abocado en forma mucho más profunda anteriormente por parte de la CCRP. Entonces, resulta que el país se volvió viejo, y es viejo, y no queremos entender qué quiere decir eso, ni qué implicaciones tiene ese problema. Y no le dedicamos ni tiempo. Consideramos que la demografía se acabó cuando bajó la fecundidad. Ese era el mensaje central que hubo en la época de los 60, es decir, que abre demografía como el campo muy importante de desarrollo y de necesidad de políticas. Entonces, ¿qué pasa? Que la fecundidad bajó dramáticamente, se genera el problema que se genera con la baja de la fecundidad rápida, que es el envejecimiento rápido de la población. Y eso no lo queremos ver. Es como si no existiera, y obviamente que ustedes han leído, y todos hemos leído, el problema en que está Europa ahogada con los problemas que tiene que ver con el mantenimiento de la tercera edad y el problema importante de la relación intergeneracional. La China acaba de cambiar su política demográfica de un hijo para abrir la posibilidad de más de un hijo, porque se tiene en mente el problema de la responsabilidad intergeneracional para financiar la cantidad de viejos. Japón ya tiene un porcentaje muy importante de personas por encima de 100 años. Así de que, y Colombia la mortalidad desciende rápidamente. ¿Me puedes dar la siguiente diapositiva? Ahí está la fecundidad, esa es la fecundidad en Colombia. Creo que es la fecundidad, sí. Bien, entonces nos damos cuenta del cambio tan dramático y el cambio en los 60. El drama de López es que no conoce información. Ni López, de hecho yo creo que López nunca estuvo en el debate concreto de lo que era la necesidad o la aplicación de políticas de población, específicamente en la parte de fecundidad. Yo creo que López no participó activamente en ese proceso. Eso le tocó
tanto a Escofame, después como a la CCRP, manejar y presentarse frente a ese problema en lo posible, llamando la atención a que debía ser políticas integrales y no políticas únicamente dirigidas a un punto concreto de la variable que es la fecundidad. La historia contará esa historia en forma redundante después. El último tema que me parece importante, ya creo que ya en cierta forma está anticipado, es el problema en donde ya López se mete dentro del análisis de esa interrelación entre población y desarrollo, o población y crecimiento, realmente no hablemos de desarrollo sino de crecimiento. Es donde López entra a un debate que cada vez lo hace más profundo y más complejo, que es por qué tenemos que mirar las transformaciones de las variables demográficas sin tener un contexto de análisis. Y es lo que hace López en su último trabajo. Es evidente que en Colombia, yo creo que López fue no víctima, sino fue partícipe o sencillamente tenía la información que se genera, yo diría, con la primera reunión de población en Sochagota, en donde el año 65 vinieron a Colombia Kingsley Davis de California, estaba Donald Bogue de Chicago, Saunders de la Fundación Ford y Kaiser, que era una persona, un demógrafo todos demógrafos muy importantes, grandes jerarcas del conocimiento demográfico, en donde allí se discute concretamente qué va a pasar con la fecundidad en Colombia. Y el criterio primordial y clarísimo es que un país conservador, rural, religioso, de modé, no podía cambiar la fecundidad nunca. Eso era un problema que tomaría por unos 25 años lograr algún cambio en el comportamiento demográfico del país. Lo sorprendente, y es otra cosa que nos llama la atención, es que tampoco sabemos del país. A uno le llama la atención que en ese momento ya estaba disminuyendo la fecundidad en Colombia, y estaba disminuyendo sin ningún programa de planificación familiar. Está disminuyendo posiblemente por la transformación urbana del país y por la educación, especialmente la femenina. Estos son trabajos muy importantes que se hacen en la CCRP y tratan de demostrar y aplica el modelo CERES, concretamente el problema, logra mostrar que no se puede explicar la transformación demográfica en Colombia únicamente por planificación familiar, y eso implica que vengan a Colombia Bogue y dos colombianos muy interesantes para tratar de demostrar que estábamos equivocados, que efectivamente planificación familiar, como fue lo que sale, las políticas de planificación familiar directamente, eran las que eran causantes de la reducción y no otras variables. Esto es una de las cosas también que vale la pena volverla a retrabajar en ese país para saber realmente cuáles son las variables que operan en la transformación demográfica de las sociedades. ¿En dónde nace? Perdón, pero sí. Tu idea es que no fue por la planificación familiar, sino por esas otras causas más... La idea es que habían elementos muy interesantes y muy importantes ya de transformación, y que no se podía explicar únicamente la transformación, de manera que había unos componentes sociales que posiblemente enfatizarlos hubiera sido tan importantes como lo otro. Y la distribución de recursos aquí entonces se vuelve importante. Se vuelve importante la distribución de recursos para una sociedad en donde se coloca su esfuerzo para buscar la transformación. Y eso es lo que llama la atención, básicamente, lo que llamaríamos el contexto del debate de población y crecimiento. Es que aislar las variables, y desafortunadamente los países no pensamos, o nos supeditamos, y por eso digo, población sería uno de los campos más interesantes de ver cómo un tema como población sufre, es decir, puede detectar qué actores son los que intervienen. ¿De dónde viene toda esta historia? Evidentemente hay una preocupación enorme del crecimiento demográfico. El grupo, es decir, en Roma se reúne podemos llamar la primera conferencia de población en el año 54, que es una reunión de, más que todo, investigadores del mundo, y allí se detecta el problema central de crecimiento demográfico.
Si ustedes miran las curvas de crecimiento del tamaño demográfico de población en Colombia, en el mundo, es impresionante. Si llega un momento en el cual la curva se para y se sigue parando, es decir, apenas está medianamente reduciendo la tasa de crecimiento a nivel mundial. Somos 7.000 millones. 7.000 millones de personas que habitan, es decir, de ellas 3.000 millones están entre la China y la India. Pero el resto está en condiciones, obviamente, muchas de esas poblaciones en condiciones muy deprimidas, en sociedades muy elementales en cuanto a su capacidad de respuesta. La segunda reunión se hace en Belgrado, en el año 65. Allí se vuelven a reunir nuevamente los estudios que existían en ese momento. De hecho, es una reunión financiada básicamente por la Agencia de los Estados Unidos, la USAID, y se discute nuevamente el tema de crecimiento demográfico. Y pasa a ser uno de los grandes temas de preocupación a nivel mundial. Y sigue siendo uno de los grandes temas de preocupación a nivel mundial. Es finalmente en Bucarest, en el año 74, en donde se reúnen ya los estados. Más de cerca de 150 países se reúnen en Bucarest para debatir el problema de la necesidad de políticas demográficas. Y allí ese debate se abren como en dos caminos. Un grupo que obviamente presiona la reducción de fecundidad como la variable crítica, y otro grupo de países que dicen hay que mirar las políticas de población en contexto. El resultado final de esto lo conocemos. Hay otras reuniones después internacionales, son las de México, del Cairo, Nueva York, Vuelta a México, etcétera, etcétera. Donde se fomenta gran parte de este estudio, están los estudios de Cole y Hoover, que miran, entre otros países, a la India, a los países subdesarrollados, y se dan cuenta de que realmente la presión demográfica es muy alta, de que el crecimiento demográfico, y la conclusión de estos trabajos es que hay que reducir la presión demográfica para que se tenga, es decir, los sistemas puedan crecer y no tengan que mantener una inversión permanente en la parte social o hacer inversiones no eficientes o no fructíferas. Es esta posición en parte, y no solamente el trabajo de él, que lleva a lo que llamaríamos las políticas de población fundamentadas estrictamente o casi únicamente en el ataque o la reducción de la fecundidad. Obviamente este tema fue mucho más complejo. En Colombia obviamente tenemos el debate fundamental entre la posición de quienes consideraban que la ley de población de Malthus, que no existía una ley de población como la que planteaba Malthus, que por lo tanto no existe, y segundo, que todo este paseo de reducción de la fecundidad básicamente tenía como propósito reducir la presión a nivel de los estados para impedir las revoluciones correspondientes. Pero también estaban otras personas vinculadas con esto. Los grupos conservadores decían poblar era por lo consiguiente, era poder, ¿no? Que hay que crecer lo más que se pueda, no era crecer menos sino más. Y estaba la religión, obviamente la religión católica, en donde la utilización de métodos contraceptivos no debía ser viable y no se podía interrumpir la... y la izquierda también estaba. La izquierda es la primera. Sí. Esa es la izquierda. La izquierda, y esto debo decir que realmente desde el punto de vista de conocimiento, siempre Ascofame, por eso posiblemente resolvió nunca más volver a abocar el problema demográfico en forma integral. Se veía en sus conferencias y reuniones siempre abocada al ataque de por qué se metía en demografía, por qué se metía en fecundidad, por qué se metía en estos temas. Creo que fue el mismo concepto interdisciplinario del que se manejó en Ascofame inicialmente, que permitió responder a muchas de estas preocupaciones y aclarar y cuantificar algunos de estos problemas. Entonces, es dentro de ese planteamiento que básicamente López ya entra de alguna manera a mirar y a llamar la atención del contexto. El resultado final, no tenemos que hablarlo,
creo que planificación familiar recibió gran parte de los recursos internacionales y hoy en día evidentemente la fecundidad en Colombia se aceleró mucho más el cambio, tanto urbano como rural. La gente cree que en la parte rural no ha cambiado más dramáticamente que en la parte urbana. Y el país ya no es rural, el país es urbano. Desde todo punto de vista el país es urbano. El tema es que los valores, uno se hace la pregunta de por qué tanta preocupación del campo. Si la población que está en el campo es cada vez menor, por una parte, y segundo, es una población envejecida tremendamente, que es el otro análisis interesante que no se ha hecho. Es que, ¿qué es lo que es el campo y a qué quieren devolver al campo? Estos son elementos muy interesantes desde el punto de vista objetivo y analítico. Es que el campo en Colombia, en cuanto a población, ya, obviamente en tamaño posiblemente no es que sea despreciable y que el problema no sea importante, pero obviamente ya no, Colombia no es rural, Colombia es urbana, 75%, yo a más de 75% es urbano. Y segundo, la población rural es una población que está envejeciendo y está haciendo desaparecer, de hecho, municipios. Ese trabajo falta por hacer y aún no puede decir de que no está claramente definido en sus implicaciones, como podría ser el trabajo que podría adelantar o contratar el DANE para que se hiciera. Entonces tenemos que, desde el punto de vista integral, ya se tomaron decisiones, ya han ocurrido eventos, y es dentro del nuevo contexto que hay que trabajar la realidad demográfica de Colombia, en esos elementos que he mencionado. Entonces son nuevas dimensiones de análisis, que no son las dimensiones de Álvaro. En alguna ocasión, antes de salir del programa, voy a mencionar algo que personalmente viví en la reunión de los obispos que se hizo en Fusagasugá y al cual finalmente enlazaron y llevaron a López. López llegó con un montón de libros. Yo me senté al lado de López y entonces Álvaro me dice, es que tengo una solución entre el marxismo y la posición de la Iglesia Católica. ¿Sí? Eso nunca se supo nada porque hubo un drama terrible en esa presentación. López tuvo una crisis en ese momento y por lo tanto nunca supimos qué es lo que iba a decir López al respecto. Entonces la anécdota únicamente queda es como una mención de que él había logrado, y creo que mencionaba hace un segundo el interés de López por Marx, que se menciona en algunos de los intereses, es que él había logrado resolver el problema. Ahora, ¿cómo? Nunca supo nadie cómo. Es decir, entre todas estas visiones malthusianas, cristianas y marxistas, llamémoslo así. Entonces, el problema interesante es que en Colombia ahora se abren esos nuevos espacios demográficos que mi amigo del país, que ya se le olvidó que la demografía era importante porque bajó la fecundidad, no los aboca, ni los está abocando con seriedad ni profundidad. Uno es la tercera edad. Uno es el problema de la tercera edad en todas sus dimensiones, ¿sí? Y sus implicaciones. Las implicaciones del cambio de tercera edad se están viendo en Europa profundamente y yo creo que son en gran parte estas poblaciones de otras partes del mundo las que están rescatando el problema crítico en el caso europeo. Son las migraciones ilegales las que rescatan el problema. Italia y, sorprendentemente, en oposición a lo que han hecho los trabajos de Cole y otros trabajos de Princeton, resulta que los países católicos son los que tienen menores fecundidades. Bien, creo que con esto termino. Es decir, López, sencillamente, un genio del país, de alguna manera se nos olvidó que existe. Segundo, tuvo para mí dos aportes importantes. Uno, sí, la seriedad de su trabajo. Es decir, la profundidad y seriedad y la responsabilidad con que hace su trabajo. Segundo, su visión integral.
la necesidad de que la academia participe de los esfuerzos demográficos. Y obviamente llamar la atención en que el país tiene que hablar sobre nuevas formas de migración, tiene que hablar sobre el problema del envejecimiento y tiene que hablar sobre problemas demográficos que son los nuevos programas, los nuevos problemas. Les agradezco mucho y con esto termino. Bueno, es realmente un placer estar aquí en la academia y además quiero felicitar otra vez a la academia porque busca encontrar la memoria, algo que Colombia se pierde con muchísima facilidad, y la memoria de personas que realmente aportaron mucho. La diferencia está en que voy a tratar de mirar y discutir algunas de las cosas que se dijeron en las sesiones anteriores también, porque me parece que hubo una crítica histórica sobre lo que López decía. A diferencia de todas las, yo no fui colega del doctor López Toro, fui su discípulo. Tampoco fui colega de Álvaro Reyes y Manuel Ramírez y Bernardo Jugler, fui su discípulo también. Y entré y estuve trabajando con ellos tanto en la Universidad de los Andes como luego en el Centro Regional de Población. Y lo que sí pude realmente disfrutar de manera muy interesante fue la creación de los modelos de desarrollo generales, que han perdido un poco la discusión ahora. Entonces casi uno diría, lo que hay que mirar cuando uno pregunta sobre López Toro es qué es lo que el país ha dejado perder, porque esa es como la característica fundamental. ¿Sí? Si usted quiere que no lo recuerden para nada, sea un buen intelectual. ¿Sí? Ese es un poco el recuerdo que uno tiene, es decir, uno tiene que romper muchas cosas. Y uno me pregunta, y decía ahora Rodolfo, pero es que es mejor o más llamativo, sale más en la prensa, ser un buen economista que un buen demógrafo. ¿Por qué? Pues, clarísimo. ¿Sí? En Colombia eso es clarísimo. ¿Por qué? Porque no nos importa el largo plazo. Y básicamente porque hemos creído un cuento que nos han contado muchos de nuestros ministros de Hacienda, y es que el desarrollo social se opone al desarrollo y crecimiento económico. Ambas cosas falsas. Uno mira en el trabajo de López y de Emi cuando dicen, hablemos de modelos de corto plazo. Por ejemplo, ¿qué pasará en los próximos 30 años? Bueno, ¿sí? Para nosotros el largo plazo son 4 años. Como, ahora, ¿por qué no gastamos la plata en investigación, la plata que había ¿por qué no la gastamos en porque es que los tipos te dan investigaciones en 3 años, ¿sí? Y por supuesto eso no tiene ninguna seriedad. Entonces, básicamente lo que podemos hacer al recordar a Álvaro López Toro es qué cosas se le olvidaron a Colombia seguir haciendo, ¿sí? A que no adivinan quién hizo el primer plan de desarrollo de 10 años. ¿Quién hizo la parte demográfica del plan de desarrollo de 10 años? Pues López Toro. Lo que pasa es que el plan se hizo en el último año del doctor Alberto Lleras, el último año. Por supuesto, hacer un plan de Senado el último año, pues la posibilidad de aplicarlo era cercana a cero, como efectivamente ocurrió. Pero yo diría, ¿cuál es? Eso nos muestra una primera enseñanza. Si usted quiere mirar el largo plazo en Colombia, tiene que mirar la demografía. ¿Por qué tiene que mirar la demografía? Siempre y cuando la sociedad entienda que el objetivo del desarrollo económico no es incrementar el PIB, sino incrementar el desarrollo humano general. Pero es que no es falso, digamos, la pelea, la discusión, por ejemplo, de lo que dice Ruiz Lara sobre la discusión sobre uno de los que está en el libro que recopila Rodolfo, ¿sí? Sobre por qué la primera crítica es decir que la estructura de ingreso puede corregirse mediante políticas fiscales sin que produzcan efectos adversos sobre el ingreso total y per cápita, es decir una afirmación sin prueba. ¿Qué tal? ¿Sí?
eso es una tontería económica. Claro. Es decir, primero, una crítica en el momento, y es una tontería económica. Nosotros en este momento que sí podemos medir ya cuáles son los efectos de la política fiscal sobre sobre la distribución de ingresos, sabemos que la política fiscal castiga fuertemente a la clase media vulnerable y, bueno, afortunadamente no tanto a los pobres, pero sí a la clase media vulnerable en la política fiscal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entonces decía, no, es que además decir que eso crea problemas, la afirmación de que los modelos de simulación no dan base sólida a la política demográfica y desarrollo, un menor nivel de crecimiento demográfico, ceteris paribus, implica un mayor aumento o menor crecimiento en el per cápita. Entonces decir, oh, López está completamente pifiado porque, ¿cómo se le ocurre decir esa cosa? Bueno, en ese momento, pues digo que la crítica es ahistórica, en ese momento se pensaba que se estaba midiendo y todavía los bancos mundiales civiles estaban presentando que el crecimiento de un país se medía por el PIB per cápita. Entonces la única manera de mirar cómo la demografía entraba era a través del denominador, pues, del PIB per cápita a la economía, ¿sí? Eso es considerar que el desarrollo de la gente no tiene efectos económicos, lo cual es absolutamente paja ahora y siempre, pero en ese momento se conocía menos, ¿sí? En este momento cualquiera le dice, y lo que habría que un poco mostrar es que en ese trabajo de Cole y de López se dice, por favor, no crean que el desarrollo es solamente el crecimiento del PIB per cápita. No tenemos suficiente, en ese momento, en el que se escribe eso en el 60, no había suficiente información, ¿sí?, sobre qué cosa significa el desarrollo de otra manera. Ya nosotros hemos avanzado y todas las cuestiones, pero aún hoy, hace 2 o 3 años, en el trabajo de Stiglitz y de Sen, que se hace para Francia, está diciendo, ole, tenemos que mirar otras dimensiones. ¿Y por qué no las hemos mirado? Porque primero no las entendemos bien del todo y segundo, no tenemos cómo medirlas. Eso lo está diciendo Sen y Stiglitz, ¿sí? 2 personas que no podemos tratar de ignorantes en el campo de la economía, ¿sí? Entonces, hacer una crítica así es claramente una cosa que no tiene sentido. Y la prueba de Ruiz Lara, otra vez, es decir, es que sabemos que hay una relación más o menos fija y más o menos determinística entre crecimiento y distribución por la U de Cosnes. Por Dios. ¿Sí? Le podemos decir, señor Ruiz Lara, usted está criticando a un tipo porque no se ha leído a Cosnes, yo lo puedo criticar a usted porque no ha leído a Bourguignon, que le está diciendo que esa cuestión no es así, que es una calumnia del propio Cosnes, porque Cosnes realmente en su trabajo no habla de la talud, sino en una nota en los anexos, dice, esta manera como crecen los países más desarrollados parece una U, pero cuando se mira causalidad y cuando se miran los datos, Bourguignon le demuestra esa vaina no es cierta, ¿cierto? No hay una relación de causalidad. No es cierto que si usted crece primero del desarrollo agrícola, entonces ahí va a haber una concentración. Primero, el desarrollo agrícola es mejor distribuido, mientras está en la primera base de desarrollo del país. Pero si usted crece para industrializarse, tiene que aumentar la capacidad de acumulación para tener más inversión y entonces la distribución se pierde. Pues no se preocupe, porque después el país solo va a tener un desarrollo en que van a salir primero donde va a haber principalmente crecimiento de los sectores terciarios y entonces va a tener otra vez distribución. Dale que la distribución se hace sola, paja. ¿Sí? Eso no es cierto, depende la distribución. Si usted quiere cambiar la distribución tiene que hacerlo conscientemente y tiene que tener una cosa que no se tenía en ese momento y que todavía no hemos llegado a eso, que el objetivo de la economía es la gente y no simplemente acumular más dinero. Entonces yo creo que ahí hay una crítica ahistórica, ¿sí? Está bien. Ahora, ¿por qué? Lo decía ahora Rodolfo otra vez. Mire, es que, ¿cuál es el aporte grande de López Toro?
es un demógrafo. ¿Qué quiere que aporte un demógrafo? Demografía. Que tuvo, si hubiera podido meterse en una, y realmente uno de los aportes, y si uno lo mira hacia lo que obviamente Rodolfo conoce muy bien, que es el Centro Nacional de Población, ahí usted tiene modelos de desarrollo que buscan que la población no sea solamente mirar qué tanto crece o decrece la fecundidad, qué tanto nos urbanizamos o nos quedamos rurales, sino es mirar cómo hago yo para que la estructura de población que va cambiando por edades pueda llegar al desarrollo pleno que es finalmente la finalidad de un país. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí se ha perdido, al dejar perder a López y dejarlo simplemente como después hacer estudios sobre fuerza de trabajo, que fue lo que produjo después el CEDE, y luego se olvidó de López. ¿Sí? Debería tener más que todo la mirada de largo plazo para el crecimiento del país, cuando el objetivo es el desarrollo de la gente y no solamente la acumulación de dinero. Ahora, lo mismo pasa, es que no se tiene claro, ¿sí?, de acuerdo con las teorías actuales de crecimiento, ¿qué es la fundamentación? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que produce una velocidad de crecimiento? ¿Todavía la gente sigue siendo un problema? Es decir, ¿Malthus sí es válido? Mire, claramente en este momento le podemos decir, está pifiado. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es el país que más creció del 79 para acá? Un país que no tenía población, China. ¿Sí? Entonces, no puede decir que la población, ¿y a qué se debe? Se debe a que básicamente los primeros modelos de crecimiento le están diciendo la acumulación, el ICO, el Incremental Capital Output Ratio, la acumulación que usted puede tener, y de hecho, en el trabajo que hacen para mirar el modelo de desarrollo, modelo de crecimiento, utilizando incluso una función de producción de Cobb-Douglas, para decir los modelos simples, de lo que trabajan Colli y López, pues dicen, sí, si uno toma esos modelos, sí, la capacidad de desarrollo del país depende de su capacidad de acumulación de cuestiones físicas, pero hace tiempos que eso está mandado a recoger. Esa era la condición de los 50. Pero nosotros tenemos después todo el desarrollo que usted puede acumular en la gente y que la gente puede darle mayor, por un lado. Luego los modelos endógenos que dicen, usted no puede pensar que la tecnología viene de afuera. Y luego vienen los trabajos de Romer Jones que le dicen, mire, en este momento lo que importa es la capacidad de generar ideas, entendiendo ideas, como diríamos ahora, apps, o sea, la posibilidad de tener unas visiones que tienen una ventaja contra los otros modelos. Sí, recordando un poco esas tres balances que se hacen en 1900 por Clark, preguntando qué hemos aprendido. Ya desde ahí le están diciendo, hemos aprendido que la población no es un problema, sino es la solución, que la gente es el recurso. Luego en 1960, con los hechos estilizados de Kaldor, está encontrando que efectivamente eso que esperaban los clásicos no se da, y que efectivamente se necesita capitalización en la gente también. Pero Jones y Roman en el 2010, es decir, en todo el diseño, están diciendo, mire, hay una cosa que explica unas cosas que los economistas dicen pero no explican, que no encuentran la causalidad, que es, por ejemplo, ¿por qué es bueno el comercio internacional? ¿Por qué es buena la inversión extranjera? Y básicamente lo que le está diciendo es, si usted mira, es porque la única cosa que tiene, bueno, el único factor que tiene rendimientos crecientes a escala es eso, la creación de ideas. Porque todo lo demás, usted coge el recurso físico y lo usa mucho, baja la productividad. Si coge el recurso de capital y lo usa mucho, baja la productividad. Pero entre más ideas tenga, y entre más gente usa esas ideas, más desarrollo, tiene rendimientos crecientes a escala. ¿Sí? Entonces, eso es lo que explica por qué es bueno comercio. Es bueno el comercio si usted lo que hace es interrelacionar ideas y no solamente manda materias primas para después comprar los productos elaborados. Es decir, ¿no? Lo que hemos hecho los colombianos de bobos, digamos, yo digo que hicimos alguna vez los colombianos de bobos, que era vender barato café para después pagar Nescafé.
Entonces, si usted no hace eso, si usted lo que hace es realmente hacer cosas en las que puede intercambiar ideas, entonces el crecimiento, el comercio exterior es muy bueno. Y si usted vale la pena la inversión extranjera, si trae conocimiento, sí. Pero si la inversión extranjera viene simplemente a llevarse a las minas, pues va a matar a la gente de la Guajira, como es lo que pasa en este momento. ¿Sí? Entonces, se necesita, es decir, la forma de hacerlo es diferente. Es decir, tenemos, si el desarrollo está basado en las ideas, va a estar basado. Entonces, eso es un poco la... ¿Por qué insisto en eso? Básicamente por una cosa, es decir, está bien que la academia busque, con esta memoria de López Toro, volver a fortalecer la demografía. Pero entonces, lo que nos están diciendo estas cuestiones de Romer y Jones es, la demografía sí, pero básicamente atada a la calidad de la educación. Porque no es el que usted tenga mucha gente, sino ¿por qué normalmente los países con bastantes recursos naturales no logran utilizarlos? Porque atraen más los ladrones que los desarrolladores, ¿sí? Porque no saben manejar sus recursos. ¿Cómo hacemos para que sepan manejar sus recursos? Es la población más educada la que puede lograr eso. Y cuando usted mira cosas como ¿por qué bajó la demografía? ¿Por qué bajó la fecundidad? ¿Sí? En Colombia. ¿Qué tanto se debe a simplemente pasar de rural a urbano? ¿O qué tanto se debe, y en el sector rural, porque en el sector urbano por qué cambia? Cuando miran la causalidad, sí está correlacionado con estar más urbano, no sé qué, pero ¿cuál es la causalidad? La causalidad es mayor nivel de educación y mejor calidad de la educación. Entre más calidad de la educación y mayor nivel de educación tenga, usted planifica todos sus comportamientos, incluso el de tener hijos, el de la fecundidad. Entonces, la mayor educación, y eso no tiene excepción en la historia, si ustedes miran en cualquier época de la historia, en cualquier parte de la geografía, ahí está la diferencia. Y entonces, el problema, ahora, ¿cuál será? Rodolfo decía, pues es que nosotros ya somos un país completamente urbano, yo no creo. Pues, la diferencia no es si somos urbanos o rurales, segundo, quién vive más allá o quién vive más acá. El problema real es que si un país utiliza correctamente la tierra, una pregunta que todavía Kerry nos estaría diciendo, mire, si usted utiliza bien la tierra, si no pone simplemente ganadería extensiva en las mejores tierras y dejar la producción de alimentos en las laderas, ¿sí? Usted necesitaría utilizar menos recursos, menos gente para producir las necesidades de alimentos, pero no necesariamente lo que la agroindustria puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es la ruralidad ahí? Bueno, en este momento estamos en esa discusión, ¿sí? Pero ¿qué es la ruralidad ahí? Es decir, lo importante es que todos los recursos se puedan utilizar de una manera u otra. Es decir, ya en este momento parece ser que ya comienzan a descender, por ejemplo, las grandes ciudades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque ya es imposible vivir en las ciudades latinoamericanas. Entonces la gente prefiere salirse. Ya se había se ha mirado eso diciendo que la gente volvía al campo después de los 40 años, pero básicamente hay un poco, se comienzan a desocupar es decir, a disminuir, tanto como desocupar no, pero disminuir, una tendencia a la disminución porque es imposible vivir acá, ¿sí? Digamos, porque se vuelve cada vez más difícil y comienzan a crecer menos, y entonces ¿cuál será el futuro? No sé, es necesario comenzar a discutir. Pero sí, lo que uno puede decir es que tenemos que trabajar más, es decir, el verdadero, digamos, el gran aporte de López Toro que se ha perdido, que no se ha seguido tomando, es que si nosotros trabajamos en modelos de largo plazo y si tenemos como objetivo el desarrollo humano real y no solamente la acumulación de dinero o algo así, entonces tenemos que comenzar a planear en el largo plazo. Que por favor Planación Nacional vuelva a recoger planes decenales, por Dios. Que por favor volvamos a mirar el objetivo que es cómo logramos que la gente esté mejor y no solamente cómo hacemos que el incremento de los precios sea mayor o que logremos un país sin inflación, que es el objetivo del banco. Es decir, falta muchísimo, es decir, tenemos que volver a recoger esas posibilidades. El largo plazo importa y los modelos generales importan. Un poco lo decía Rodolfo ahora,
modelos como seres, modelos en que podemos mezclar las diferentes cosas. Puede ser que usando o no las matemáticas actuales, pero no podemos seguir tratando de planear un país cada 4 años para saber quién va a ganar las elecciones. Bueno, muchas gracias. Bien, tenemos algunos minutos para preguntas que ustedes quieran hacer o intervenciones o agregados a las exposiciones que acabamos de escuchar. Sí, me demoré 20 minutos. Sí, muy bien. Buenas noches, Alberto Moreno. Me agrada pues las conferencias que se dan. El campo demográfico es inquietante, no solamente por fenómenos rurales urbanos, sino por la propia descomposición dentro del sector urbano y dentro del sector rural. El CCPR fue una gran entidad, creo que algunos las visitamos. Mi época no fue la de entrar a ser usuario de esos componentes, pero sí los vi reflejados en el DANE y una cantidad de obras, ¿no? Analíticamente uno podría pensar que sí, que la educación es el factor de calidad, y yo diría que simplemente que la pobreza se ha metido dentro de las clases sociales. O sea, la lucha que tal vez ha llevado el gobierno es a tratar de como de sacar esa pobreza, pero clase por clase. Primero entrar entonces en la clase de más bajos ingresos y después en la de medios ingresos, pero realmente no creo que sea realmente un éxito lo que se ha logrado, porque todos los niveles lo muestran, el desempleo enorme, ¿no? La situación de migración internacional que sale de Colombia y la descomposición de la propia gente aquí dentro del país, ¿no? O sea, esos cambios que hacen que la población se vuelva inestable dentro de las ciudades, dentro de los barrios, y no hayan qué hacer, ¿no? Simplemente se apacigua la población, pierde su interés realmente en ser productiva. Entonces yo lo veo más como esa lucha contra fenómenos de pobreza, y creo que hay instituciones que se han dedicado a eso, el mismo Banco Mundial. Pero ahora está todo lo climático, ¿no? Descomposiciones ya de orden natural, más allá de la contaminación, ¿no? Entonces, bueno, esas son inquietudes generales. Les agradezco también. Soy Rafael Enciso, buenas noches. Muchas gracias por las 3 ponencias que hubo, realmente muy ilustrativas. Bueno, yo creo que este es un tema de extraordinaria importancia para la sociedad, para la humanidad, digámoslo así. Y en Colombia necesitamos desarrollar todos los instrumentos que nos permitan hacer análisis complejos para poder comprender cada vez mejor nuestra realidad y poder proyectar cuál es la sociedad que queremos tener hacia el futuro. Creo que un tema que hace falta ahí plantear es el tema de los valores éticos que están detrás de los técnicos o de los profesionales que utilizamos los conocimientos para ciertos propósitos, movidos también por ciertos intereses. Entonces, la técnica, digamos, de medición de la población y sus variaciones y sus variables, pues para mí está en gran medida movida por los intereses económicos de aquellos que están detrás de impulsar unas u otras políticas. Por ejemplo, el tema del disminuir las tasas de crecimiento de la población. ¿Qué es lo que mueve eso? ¿Qué intereses? La geopolítica, por ejemplo, y digamos los elementos de geopolítica de los recursos naturales ahora son fundamentales. ¿Cómo es la distribución del agua dulce, del agua potable en el planeta, relacionándola con la distribución de la población en el planeta Tierra? Podríamos encontrar, por ejemplo, que en Sudamérica en proporción se encuentran 6 veces más agua potable que en el resto del mundo, comparado con la cantidad de población que tenemos. Y si eso lo analizamos en un contexto de cambio climático, de calentamiento global, de crecimiento de las capacidades militares por parte de algunos países, pues podemos
proyectar o imaginarnos un cuadro realmente terrible para los pueblos suramericanos en los próximos años, porque aquellos que tengan armas, recursos militares, van a ir por el agua donde sea que esté, y eso va a afectar indudablemente la población de nuestros países. Bien, yo creo que tenemos que avanzar cada vez más hacia análisis transdisciplinarios que involucren muchos elementos, los aspectos de economía, de política económica, demografía, aspectos de la geopolítica, y que, bueno, eso tenemos que avanzar cada vez más en hacer análisis que nos permitan integrar las diferentes academias. En algunas de las últimas sesiones aquí ha estado presente el presidente del Colegio Máximo de las Academias, y pues yo llamaría a que se visualizara la posibilidad de hacer algunos estudios que integren a la mayor cantidad de academias posible. Buenas noches. Yo opino que se han llevado muchos estudios sobre economía, demografía, crecimiento, altas tasas de interés, pobreza, población, y muchos países los aplican y se desarrollan y salen adelante y salen de la ignorancia, salen de la pobreza, surgen, con el caso de Singapur, Australia y muchos países más. En caso de Colombia, yo desde niño he visto que todo se va en proyectos, estudios, digo, Dios mío, se van a quemar la cabeza de tanto estudiar. Traen modelos económicos de otros países que son aplicables allá, en ese sitio, en Europa, en América, pero no aquí en Sudamérica. El caso de UPAD, modelo venido del Brasil, ¿qué es lo que hizo? Encarecer, subir la vivienda y la gente endeudarse más. No, porque es que ya se aplica, la trajo el doctor Pastrana. Y así sucesivamente, muy bonito, muy chévere su economía y todo, pero se aplica allá. Acá es otro nivel económico, otro nivel social, otro pensamiento. Debemos de crear nuestros propios modelos. Eso opino yo. Gracias. No, yo quiero hacer un pequeño comentario sobre la figura de Álvaro López Toro desde una perspectiva muy distinta, más personal. Yo fui estudiante de Álvaro López, fui en la Universidad de los Andes, fui su monitor y bueno, digamos que la impresión que generaba Álvaro López Toro, realmente lo más contundente, fuera de muchas cosas, porque él era muy amable, en fin, sino era su inteligencia. Era una inteligencia fulgurante. Realmente, yo que era estudiante, era radical y tenía ciertas, digamos, reservas sobre algunas de las cosas que hacían mis profesores. No, Álvaro López Toro era arrollador, tanto que me atreví a tomar su curso de demografía, que tenía fama de ser muy difícil técnicamente. Pero bueno, nuestro grupo, que éramos izquierdistas, valoraba mucho la idea de que nosotros teníamos que aprender incluso la economía burguesa. y la más difícil y la más complicada. Pues realmente para mí fue una sorpresa enorme de que Álvaro López no solamente nos enseñaba esa dimensión, digamos, técnica, sino que su visión sobre el desarrollo del pensamiento demográfico era una cosa impresionante, era una cosa muy linda. Me cautivó y precisamente fui su monitor. Ahora, para mostrar, digamos, una cuestión sobre su capacidad, les conté 2 palabras sobre esto. Álvaro López, pues hasta ese momento, él no tenía una relación especial con Marx, por ejemplo, ¿no?
En nuestra facultad, la Facultad de Economía en ese momento era una facultad muy ortodoxa, incluso más ortodoxa que ahora, eso parece mentira, pero era cierto. Y resulta que los estudiantes, sobre todo los estudiantes más izquierdistas, que éramos los más pequeños, digamos, los más chiquitos, presionamos para que nos dictaran por lo menos un curso de Marx, ¿sí? Un curso de Marx, porque por nuestra otra práctica, pues veíamos que eso era muy importante y que la dimensión del pensamiento de Marx como economista era algo importante, pero en la facultad nuestra ni siquiera eso prácticamente no se nombraba. Entonces lo presionamos y efectivamente el decano nos dijo, bueno, está bien, bueno, hagámoslo, pero el problema era quién lo dictaba, por supuesto, porque nuestros profesores eso no era de su tema. Entonces Álvaro López dijo, no, pues si nadie pues yo lo dicto. Eso fue digamos, en la mitad del semestre, después venían las vacaciones y la idea era hacerlo en el segundo semestre. Pues Álvaro López dijo, bueno, yo lo dicto, yo pues lo tengo que preparar. Y como yo era, digamos, su monitor y él sabía que yo era izquierdista, me dijo, oye, tú me das una lista de bibliografía porque yo de eso sé muy poco, pues prácticamente nada. Imagínense, yo era un estudiante que lo que yo sabía de economía marxista era poquísimo, entonces dije 3 cositas ahí, en fin. Bueno, y efectivamente después de las vacaciones, Álvaro López pues abrió su curso de Marx. No se imaginan, no gente lo brillante, sino la erudición de Álvaro López en ese periodo tan corto, realmente era una cosa extraordinaria, ¿no? Termino con esto porque para mirar, digamos, algunos de mis compañeros que eran más grandes y que eran muy ortodoxos, hoy siguen siendo o son economistas, digamos, muy ortodoxos, pues la primera lectura sobre Marx que él nos puso, a ellos les pareció. Hubo uno que llegó en la segunda o en la tercera clase mostrando que él tenía una refutación de la teoría del valor de Marx, ¿sí? Hizo un modelito ahí, en fin. Y me recuerdo el comentario de Álvaro López, le dijo a este compañero, le dijo, ¿usted cree que si Marx hubiera afirmado lo que usted está diciendo, tendría la reputación de ese intelectual? Realmente fue una experiencia extraordinaria. Yo me siento muy afortunado de haber sido su alumno y de escuchar sus consejos. Finalmente, cuando él se iba a salir de la facultad, entonces pues estuvimos hablando, yo había sido su monitor, y entonces le dije, bueno, profesor López, ¿usted qué me aconseja? ¿Estudio demografía? Me dijo, no, estudie usted economía marxista. Eso fue lo que hice. Bueno, yo creo que les agradezco a todos, a los 2 conferencistas, muy particularmente sus presentaciones que han sido muy ilustrativas, a los comentarios que se han hecho, las preguntas, los interrogantes que nos quedan, obviamente son muchos. Yo ya les tengo preguntas a ellos, pero las dejo para más adelante. Muchas gracias a todos, muy amables. Muy bien, muy amable, doctor. Ay, Dios. Bueno, me pareció...